Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Sabemos que el derecho es forma y fondo, es estructura, es sustancia, es esencia, es un contenido envuelto de un continente. Es algo que sí, aceptamos eso, pero penosamente, cuando hay demasiado derecho y poca justicia, cuando el formalismo de manera excesiva, cuando lo procedimental extingue de alguna manera la esencia misma de lo que significa el servicio de justicia, que es de dar a cada quien lo que se le merece en tiempo y en forma, y en donde se habla del servicio de justicia como un elemento, una herramienta del Estado para la restitución de los derechos conculcados. Cuando hablamos de todo eso y sin embargo encontramos que hay demasiado procedimiento, que hay poca aplicación de justicia, cuando lo que importa es el código tal, el punto tal, el número tal, y no importa que el individuo lo que necesita, lo que requiere, lo que se le debe dar es nada más y nada menos justicia. Y no solamente hablamos de aquel que pide el auxilio de la justicia, también hablamos de aquel que por A o B razones se encuentra del otro lado del estrado, siendo juzgado, siendo juzgada. Ese individuo, esa persona, ese ciudadano también necesita la aplicación de manera correcta y ética de la justicia. En muchas ocasiones, cuando abordábamos en este programa casos testimoniales, expedientes que nos llamaban la atención, siempre decíamos: en este país sobra el derecho y falta la justicia. Y es un deber, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, es un deber de todos los que creemos en el derecho, de seguir diciendo que un país realmente igualitario, un país en donde realmente lo que reina es la equidad, se debe tener cada vez más justicia, acompañado obviamente del derecho. Pero sin embargo, y es penoso cuando observamos que el excesivo protocolo de nuestros tribunales aleja, o nos aleja, mejor dicho, de ese objetivo. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. En un lejano 5 de junio de 1942 se realizaba el acto fundacional y se suscribía el acta de la fundación del Colegio de Abogados del Paraguay, la institución gremial de los abogados y abogadas más antigua del país. Y hoy, para conmemorar estos 80 años cumplidos el domingo pasado, tenemos la grata presencia del doctor Manuel Riera, quien es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Doctor Riera, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Héctor, como siempre, la invitación y bueno, acá celebrando un poquitito a tu lado. 80 años, no es poca cosa, ¿eh? 80 años, no es poca cosa, así tal cual. ¿Cómo? A ver, aquella persona que ve el programa, que de repente no es del ámbito tribunalicio, que hay mucha gente que no es del ámbito tribunalicio, pero que ve también el programa, cuando dice, ¿qué es el Colegio de Abogados del Paraguay en cuanto a su historia relacionada a la historia del país? 5 de junio del 42 es la fecha del acta fundacional que mencionabas recién, firmada en aquel momento por el doctor Juan Ramón Chávez y un grupo de juristas que, según el acta, mencionan que lo que se llamaba una agrupación del foro jurídico creado en la Universidad Nacional se relacionaba para tener de alguna u otra manera entidad gremial en el país, siendo la primera asociación civil sin fines de lucro en el marco de regir la abogacía. O sea, el colegio tiene hasta bien su estatuto el eslogan de rector de la abogacía paraguaya. Y esa iniciativa se cumple en el año 42, se formaliza en el año 43, la época del doctor Pampliega, estaba como secretario del gabinete, el presidente era Higinio Morinio,
y sale un decreto que reconoce la personería jurídica y la constitución de los estatutos, su formal funcionamiento en la época del Código de Vélez-Sarsfield, para que veas, y se crea el colegio. A partir de ese momento hasta hoy, 80 años de un transcurso de presidentes, políticos, no políticos, cambios, idas, venidas, peleando por una colegiación pública obligatoria, etcétera. Tenemos hoy coyunturalmente la oportunidad de ser presidente en una época festiva enorme, ¿verdad? Enorme, pues significativa. Ahora, mencionaste varias veces el objetivo fundacional del Colegio de Abogados del Paraguay, que está en sus estatutos, que es entidad rectora de la abogacía en nuestro país. Sin embargo, en el Paraguay, penosamente, para mí, es mi opinión personal, aunque muchos colegas no lo comparten, la colegiatura obligatoria, ni siquiera la barra de abogados, es una realidad. Cuando, vamos a ser sinceros, nosotros acá, como en el ejercicio del periodismo, en Causa Justa, en Unicanal, en Radio 1000 también, en este momento, siempre criticamos la gestión de muchos jueces, camaristas, fiscales, ministros de corte, abogados en función de gobierno, cuando cometen algún tipo de irregularidad o cuando no cumplen con lo que está establecido en sus obligaciones y hasta incluso prerrogativas. Pero sin embargo, ¿quién critica, quién sanciona a aquel abogado que no cumple con su representado, aquel abogado que incluso engaña a su representado, aquel abogado que no cumple con sus obligaciones en cuanto al tribunal? No hay nadie que sancione. Hay tantos casos aquí en Causa Justa. He tenido tantos casos de ciudadanos y ciudadanas que decían, doctor Riera, que su abogado directamente o su abogada directamente les vendió o les engañó. Pero sin embargo no hay un tribunal ético o un tribunal de pares que pueda decirle al doctor Héctor Alegre y demostrar, vos no podés ejercer el derecho por un año porque hiciste esto, esto y esto. O sea, no existe ese control interpares que debería existir, doctor Riera. En este país puntualmente no hay. Hoy el sistema deja todo el control de la ética profesional, todo el control disciplinario y sancionatorio del ejercicio profesional en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene hoy en día, no porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice el Código de Organización Judicial del año 81, potestad exclusiva y excluyente de encargarse de ese tema. Y nosotros, al ser abogados, miembros de los auxiliares de justicia, componentes todos, directos o indirectos del sistema de justicia, caemos dentro del marco de esas potestades disciplinarias. El colegio no tiene otra cosa que una personería propia de las asociaciones privadas. Entonces, así como un club de fútbol, un club de amigos, un club de pesca, un club de cualquier otra actividad privada en general, el colegio es una más. Tu pertenencia o no a nuestro colegio es tan libre y privada tuya como dejar de estar cuando quieras. Y por ende, perfectamente podrías no aceptar normas éticas disciplinarias de un colegio al que libremente perteneces o te puedes ir cuando quieras, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, el estado del servicio de justicia en Paraguay, en donde se habla de las instituciones responsables del estado de la justicia, del servicio de justicia en nuestro país, ¿falta un poco más de autocrítica gremial? Por supuesto. De hecho, es uno de los principales postulados de la idea de colegiación. Si se quiere buscar históricamente el esfuerzo serio del colegio por intentar de ser colegio público de abogados, o sea, una suerte de ente público que tiene delegación pública de poder de control en sí mismo, hay que buscar a través de la presidencia Óscar Paciello padre, Óscar Paciello Candia. Y como Óscar era en esa época un juez importante, ministro de corte, convencional constituyente, sus ideas son preconstitucionales, son de finales de los 80, hay una ruptura del cuoteo político del Colegio de Abogados de esa época, donde se turnaban liberales, febreristas, colorados, o sea, había una rotación por el manejo. Óscar rompe eso, se genera una depuración intelectual, gremial, reconocida hasta hoy. Y por supuesto entra la idea de colegiación a la Constitución en un artículo que mete eso dentro de la libertad de asociarse. Muchos creen que la libertad de asociarse no hace imperativa la colegiación, otros creemos que sí. Y desde esa época hasta hoy, 30 años más o menos, el colegio ha intentado por proyectos de ley de diferentes maneras conseguir la colegiación y no se pudo. 9 son los proyectos de ley que yo recolecté en estos años. 6 o 7 fueron de alguna manera archivados por diferentes motivos. 2 o 3 están pendientes ahora mismo en Congreso.
El más cercano fue del gobierno anterior, que pasamos el Congreso, pero hubo un veto del presidente Horacio Cartes y no se logró, ¿verdad? En términos generales, es una idea un poco aceptada. Hay abogados que tienen resistencia a la idea. Resquemores. ¿Quién me va a venir a juzgar y va a evitar que yo cumpla? Si va a hacer un garrotazo a mi ejercicio, claro. si va a hacer... O sea, que está bien también la postura en el debate. Está perfectamente entendible. Entonces, bueno, el colegio como profesión y como entidad gremial que aglutina profesionales, todavía se sigue debatiendo sobre la idea de una colegiación pública. Pero vamos porque esto es un tema puntual y estamos, digamos, en una fecha, o recordando una fecha tan interesante, tan importante, 80 años de una institución gremial, 80 años de una institución no lo cumple cualquiera. ¿Qué tenemos por frente como desafíos nosotros los abogados y abogadas de este país? El Colegio de Abogados tiene entre sus principales, digamos, objetivos, es primero un crecimiento institucional. O sea, si el Colegio de Abogados hoy en día tiene algún nombre y apellido que haga que me invites acá, es porque mi mérito es también estar parado sobre hombros de anteriores presidentes que hicieron un trabajo institucional. Rubén Galeano, que prácticamente era parte del mobiliario de Causa Justa. Así mismo. Querido amigo Rubén Galeano. Está hoy en el inventario, está ya desactivado, pero está en el inventario. Sí, sí. Suele venir. Está colgado, como le decimos en el cuadro, ¿verdad? Pero en definitiva, el trabajo de Rubén y antes de él el de Oscar y antes también de él Oscar, sí. de otros presidentes, es un tema que nosotros tratamos de reconocer. O sea, queremos reconocer el trabajo de nuestros mayores, en definitiva. O sea, independientemente de que nosotros seamos o no más jóvenes que otras personas, el colegio hace un esfuerzo serio por recoger la visión de sus mayores en términos institucionales. Eso significa recoger, por supuesto, la visión de una abogacía de hace 30, de hace 40 años, congeniar con las actuales, mezclar experiencias pasadas con presentes, corregir lo que se pueda corregir, desechar los errores y mirar para adelante. Hoy, si tuviéramos que poner el acento en algún lado, está en la formación del abogado y judicial a su vez. Pondríamos muchísimo énfasis en la repercusión de los valores de la abogacía de vuelta como una profesión humanitaria, en el sentido que está al servicio de la gente, no es al servicio del dinero como una versión. Hay una cuota no mercadeable o no mercantilista que se tiene que recuperar. Y tercero, por supuesto, es el ejercicio, si se quiere, no solo honesto, sino genuino de la profesión en el marco del servicio a la ciudadanía. Porque cada vez que yo hago, como decías en tu introducción, la atención de tus problemas personales, doy mi cuota de grado en arena en esa idea de una mayor justicia. Claro. Entonces, esa visión macro, esa visión país, es un acento que a nosotros nos gusta subrayar. ¿Verdad? Ahora, institucionalmente, faltan, digamos, más normativas para elevar también el nivel académico de nuestros profesionales y colegas abogados, porque uno es testigo de veces en que hay escritos que no puede presentar un universitario. Hay sentencias de jueces que no pueden ser emitidas por un juez, errores de concordancia, de género, número incluso. Y hay, digamos, hasta en eso tan básico como es lo gramático, la gramática, uno se da cuenta de que hay un problema en la formación de nuestros profesionales. Sí, hay un libro que recomiendo yo, se llama Demasiados abogados, escrito por Carnel Luthi a comienzos del siglo XX, un procesalista clásico. Comienzo ya del siglo XX. Te hablo de cuando él ejercía la profesión en Florencia, más o menos en 1900, o sea, hoy hace 100 años, él explicaba los problemas de la Italia de aquel entonces. Ese libro está escrito para Paraguay, es idéntico, directo. 100 años después. Él encontraba que hay gente que estudia abogacía por descarte, o sea, como no puede ser físico, como no puede ser astrólogo, como no puede ser ingeniero, entonces es abogado. Hay gente que es simplemente hija de abogados, en mi caso, abuelo de abogados, nieto de abogados. Hay un montón de gente que cree que esa es la mejor profesión para ganar dinero y el resto más chiquitito es vocacional. Si pudiéramos aumentar el número de abogados vocacionales, tendríamos muchísimo mayor por decir de la abogacía. Pero el problema, lastimosamente, no se acaba en la profesión. Tiene que ver muchísimo con la universidad, tiene muchísimo que ver con el colegio, la escuela, digamos. Sí. Entonces, si vos traes de una familia 5 años de niñez, 14 años de colegio, 6 años de facultad, 20, 25 años de formación preprofesional, esos son vicios o virtudes muy arraigados a la hora de empezar a ejercer.
Y la recuperación de los valores empieza en casa, ¿verdad? Ahí se enseña a decir gracias, por favor, tome mi asiento, después de usted, doctor, después de usted, su señoría. Entonces, hay un trabajo de que nos acaban una única causa, digamos, que empieza por casa y bueno, hay que escarbar ahí, ¿verdad? Institucionalmente, ¿qué objetivos tiene el Colegio de Abogados del Paraguay? Mira, acabamos de cumplir un año interesante, me queda medio año para ver si lo podemos implementar. El colegio acaba de cambiar su estatuto, acaba de abrir sus puertas. Hoy puede serse miembro del Colegio de Abogados sin necesariamente ser de Asunción. Puede cualquier abogado del país, de cualquier otro colegio, sin necesidad de excluirse de sus otros entes, formar parte. Ser estudiante de Derecho te permite hoy ser socio del colegio si querés, sin problema. Acabamos de crear un centro de arbitraje. Nuestra intención es dar una oferta más de solución de conflictos alternativa en el mercado, distinta de las existentes en Paraguay. Queremos seguir apostando a la capacitación y queremos que el colegio no se acabe en la actitud gremial meramente del problema de pasillos o tribunales, sino hacer también un trabajo de sociedad civil organizada poniendo, digamos, golpes fuertes en la mesa en cuestiones civiles o cívicas relevantes. Tener voz propia. Tener voz propia. Tuvo el colegio, tiene el Colegio de Abogados del Paraguay, gracias a las comisiones directivas, bueno, desde antes incluso de un Oscar Pacielo, pero con un Rubén Galeano contigo, una voz muy fuerte del Colegio de Abogados del Paraguay. Te agradezco los conceptos. Hay un acervo intangible que yo no puedo poner en el balance, ¿verdad? Pero creo que esa manera coherente de ir diciendo o institucionalmente ir diciendo las ideas civiles como contrapeso al poder político, como contrapeso al poder público de la Corte, del ministro, de la Fiscalía General del Estado, de la policía, de todo lo que tiene que ver con la profesión, con el secreto profesional, el derecho a la defensa de las personas, es un tema que a nosotros nos prende las alarmas y salimos un poquitito de lo gremial entrando al terreno político, ¿verdad? Muy bien. Ahora, finalmente, y agradeciéndote nuevamente, presidente de la presidencia, creo que hay eventos culturales, mañana creo que hay un evento, mañana jueves hay un evento, ¿verdad? Pero quiero un mensaje tuyo en estos 80 años dirigido no solamente a las señoras abogadas, a los señores abogados, los queridos colegas, a los estudiantes, sino al ciudadano que de repente lo que hace es requerir el servicio de un profesional del derecho. Un mensaje tuyo, por favor. Mira, primero que nada, agradecerte como siempre. Vos sabés que nuestra relación con Causa Justa y contigo es prácticamente ya una hermandad, así casi de amistad. Solamente el mismo club no compartimos y eso está muy bien. Entonces, agradecerte primero el espacio. Segundo, invitarle a los que nos ven. Nosotros tenemos la celebración del 80 aniversario el jueves, a mañana de tarde-noche. Vamos a reconocer por primera vez la labor de dos grandes personas que son Heriberto Lescano, funcionario judicial del 5º turno en Asunción, y Marieta, que es la famosa Marieta. La famosa Marieta, que trabajó 60 años en el Poder Judicial, dándote una sonrisa y, en nuestra opinión, con la mejor caligrafía que algún cargo judicial letra tiene. Sí. Le vamos a reconocer a ellos porque creemos que si de alguna manera el sistema de justicia puede ser mejor es con hombres y mujeres como ellos dos. Queremos reconocer eso desde el gremio y finalmente, por supuesto, invitarles a todos a acompañarnos con un vino, una paella, un poco de música folclórica paraguaya, para que vean que el colegio es también un lugar donde se celebra amistad, donde se celebra el trabajo de nuestros mayores y ofrecerle a partir de ahí, en los discursos, en el quehacer, un espacio a la gente para que crean la abogacía como esa actividad señera que fue en sus comienzos, ¿verdad? De actividad genuina, pro justicia, pro persona, pro sus intereses en el marco del Estado de Derecho. Perfecto, pero también, ¿cómo aquella persona interesada, estudiante de Derecho, ya que ya pueden asociarse al colegio, también colegas del interior, ¿cómo se puede hacer la inscripción? ¿Cómo es? Hoy es facilísimo. Hoy entrando a la página web del colegio, que es colegiodeabogados.org.pi, de organización, descargas un formulario, lo firmás, lo llenás, nos mandás al colegio. Eso se recibe en el consejo directivo. Necesitas la firma de 2 proponentes. Yo puedo ser perfectamente uno de ellos, encantado. Todos los estudiantes de Derecho de cualquier facultad de Derecho del país pueden hoy en día, de cualquier universidad, pueden formar parte del Colegio de Abogados como socios. Esa es una modificación estatutaria que no tendrá más de un mes. Abrimos las puertas para ellos también. Y a partir de ahí
Hoy hay sistemas de transferencia de débito automático, sin intereses, 40.000 guaraníes mensual, ¿no? Como todo el mundo dice, a 2 cervezas, un lomito, una caja de cigarrillos. Eso cuesta asociarse al Colegio de Abogados del Paraguay. Así de sencillo. Es la cuota del Colegio de Abogados del Paraguay. Facilísimo, facilísimo. Bueno, el doctor Manuel Riera, como siempre, un verdadero placer y muchas felicidades a vos y en tu nombre a los miembros del Consejo Directivo, la Comisión Directiva del Colegio de Abogados del Paraguay, a los expresidentes y exdirectivos de esta decana institución gremial. Gracias, Héctor, de vuelta por las palabras. Te esperamos mañana. A vos, señora, que quede constancia. Están ambos invitados. Sí, señor. Nos vemos mañana. Gracias. Perfecto. Era el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. 80 años no lo cumple cualquiera. Lo acaba de cumplir el 5 de junio pasado. Esta institución tan cara a los afectos de los abogados y abogadas de este país. Vamos a la pausa. A la vuelta del corte vamos a hablar de una fecha también que se recordó llamativamente o coincidentemente el 5 de junio también pasado, el Día Mundial del Ambiente. A la vuelta del corte. En un lejano 5 de junio de 1942 se realizaba el acto fundacional y se suscribía el acta de la fundación del Colegio de Abogados del Paraguay, la institución gremial de los abogados y abogadas más antigua del país. Y hoy, para conmemorar estos 80 años cumplidos el domingo pasado, tenemos la grata presencia del doctor Manuel Riera, quien es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Doctor Riera, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Héctor, como siempre, la invitación y bueno, acá celebrando un poquitito a tu lado. 80 años, no es poca cosa, ¿eh? 80 años, no es poca cosa, así tal cual. ¿Cómo? A ver, aquella persona que ve el programa, que de repente no es del ámbito tribunalicio, que hay mucha gente que no es del ámbito tribunalicio, pero que ve también el programa, ¿qué es el Colegio de Abogados del Paraguay en cuanto a su historia relacionada a la historia del país? 5 de junio del 42 es la fecha del acta fundacional que mencionabas recién, firmada en aquel momento por el doctor Juan Ramón Chávez y un grupo de juristas que según el acta mencionan que lo que se llamaba una agrupación del foro jurídico creado en la Universidad Nacional se relacionaba para tener de alguna u otra manera entidad gremial en el país, siendo la primera asociación civil sin fines de lucro en el marco de regir la abogacía. O sea, el colegio tiene hasta hoy en su estatuto el eslogan de rector de la abogacía paraguaya. Y esa iniciativa se cumple en el año 42, se formaliza en el año 43, la época del doctor Pampliega, estaba como secretario del gabinete, el presidente era Higinio Morinio, y sale un decreto que reconoce la personería jurídica y la constitución de los estatutos, su formal funcionamiento en la época del Código de Vélez Sarsfield, para que veas, y se crea el colegio. A partir de ese momento hasta hoy, 80 años, de un transcurso de presidentes políticos, no políticos, cambios, idas, venidas, peleando por una colegiación pública obligatoria, etcétera. Tenemos hoy coyunturalmente la oportunidad de ser presidente en una época festiva enorme, ¿verdad? Enorme, pues significativa. Ahora, mencionaste varias veces el objetivo fundacional del Colegio de Abogados del Paraguay, que está en sus estatutos, que es entidad rectora de la abogacía en nuestro país. Sin embargo, en el Paraguay, penosamente, para mí, es mi opinión personal, aunque muchos colegas no lo comparten, la colegiatura obligatoria, ni siquiera la barra de abogados, es una realidad. Cuando, vamos a ser sinceros, nosotros acá, como en el ejercicio del periodismo, en Causa Justa, en Unicanal, en Radio 1000 también, en este momento, siempre criticamos la gestión de muchos jueces, camaristas, fiscales, ministros de corte, abogados en función de gobierno, cuando cometen algún tipo de irregularidad o cuando no cumplen con lo que está establecido en sus obligaciones y hasta incluso prerrogativas. Pero sin embargo, ¿quién critica, quién sanciona a aquel abogado que no cumple con su representado, aquel abogado que incluso engaña
a su representado. Aquí el abogado que no cumple con sus obligaciones en cuanto al tribunal. No hay nadie que sancione. Hay tantos casos, aquí en Causa Justa, he tenido tantos casos de ciudadanos y ciudadanas que decían, doctor Riera, que su abogado directamente o su abogada directamente les vendió o les engañó. Pero sin embargo no hay un tribunal ético o un tribunal de pares que pueda decirle al doctor Héctor Alegre y demostrar, vos no podés ejercer el derecho por un año porque hiciste esto, esto y esto. O sea, no existe ese control interpares que debería existir, doctor Riera. En este país puntualmente no hay. Hoy el sistema deja todo el control de la ética profesional, todo el control disciplinario y sancionatorio del ejercicio profesional en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene hoy en día, no porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice el Código de Organización Judicial del año 81, potestad exclusiva y excluyente de encargarse de ese tema. Y nosotros, al ser abogados, miembros de los auxiliares de justicia, componentes todos, directos o indirectos del sistema de justicia, caemos dentro del marco de esas potestades disciplinarias. El colegio no tiene otra cosa que una personería propia de las asociaciones privadas. Entonces, así como un club de fútbol, un club de amigos, un club de pesca, un club de cualquier otra actividad privada en general, el colegio es una más. Tu pertenencia o no a nuestro colegio es tan libre y privada tuya como dejar de estar cuando quieras. Y por ende, perfectamente podrías no aceptar normas éticas disciplinarias de un colegio al que libremente perteneces o te puedes ir cuando quieras, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, el estado del servicio de justicia en Paraguay, en donde se habla de las instituciones responsables del estado de la justicia, del servicio de justicia en nuestro país, ¿falta un poco más de autocrítica gremial? Por supuesto. De hecho, es uno de los principales postulados de la idea de colegiación. Si se quiere buscar históricamente el esfuerzo serio del colegio por intentar de ser colegio público de abogados, o sea, una suerte de ente público que tiene delegación pública de poder de control en sí mismo, hay que buscar a través de la presidencia de Óscar Paciello padre, Óscar Paciello Candia. Y como Óscar era en esa época un juez importante, ministro de corte, convencional constituyente, sus ideas son preconstitucionales, son de finales de los 80, hay una ruptura del cuoteo político del colegio de abogados de esa época, donde se turnaban liberales, febreristas, colorados, o sea, había una rotación por el manejo. Óscar rompe eso, se genera una depuración intelectual, gremial, reconocida hasta hoy. Y por supuesto entra la idea de colegiación a la Constitución en un artículo que mete eso dentro de la libertad de asociarse. Muchos creen que la libertad de asociarse no hace imperativa la colegiación, otros creemos que sí. Y desde esa época hasta hoy, 30 años más o menos, el colegio ha intentado por proyectos de ley de diferentes maneras conseguir la colegiación y no se pudo. 9 son los proyectos de ley que yo recolecté en estos años. 6 o 7 fueron de alguna manera archivados por diferentes motivos. 2 o 3 están pendientes ahora mismo en Congreso. El más cercano fue del gobierno anterior, que pasamos el Congreso, pero hubo un veto del presidente Horacio Cartes y no se logró, ¿verdad? En términos generales es una idea poco aceptada. Hay abogados que tienen resistencia a la idea. Resquemores. ¿Quién me va a venir a juzgar y va a evitar que yo cumpla? Si va a hacer un garrotazo a mi ejercicio, claro. Si va a hacer... O sea, que está bien también la postura está en el debate. Perfectamente entendible. Entonces, bueno, el colegio como profesión y como entidad gremial que aglutina profesionales, todavía se sigue debatiendo sobre la idea de una colegiación pública. Pero vamos porque esto es un tema puntual y estamos, digamos, en una fecha... o recordando una fecha tan interesante, tan importante, 80 años de una institución gremial, 80 años de una institución no lo cumple cualquiera. ¿Qué tenemos por frente como desafíos nosotros los abogados y abogadas de este país? El Colegio de Abogados tiene entre sus principales, digamos, objetivos, es primero un crecimiento institucional. O sea, si el Colegio de Abogados hoy en día tiene algún nombre y apellido que haga que me invites acá, es porque mi mérito es también estar parado sobre hombros de anteriores presidentes que hicieron un trabajo institucional. Rubén Galeano, que prácticamente era parte del mobiliario de Causa Justa. Así mismo. Querido amigo Rubén Galeano. Está hoy en el inventario, está ya desactivado, pero está en el inventario. Sí, sí. Suele venir. Está colgado, como le decimos en el cuadro, ¿verdad?
Pero en definitiva, el trabajo de Rubén y antes de él el de Oscar y antes También de él Oscar, sí. de otros presidentes, es un tema que nosotros tratamos de reconocer, o sea, queremos reconocer el trabajo de nuestros mayores, en definitiva. O sea, independientemente de que nosotros seamos o no más jóvenes que otras personas, el colegio hace un esfuerzo serio por recoger la visión de sus mayores en términos institucionales. Eso significa recoger, por supuesto, la visión de una abogacía de hace 30, hace 40 años, congeniar con las actuales, mezclar experiencias pasadas con presentes, corregir lo que se pueda corregir, desechar los errores y mirar para adelante. Hoy, si tuviéramos que poner el acento en algún lado, está en la formación del abogado y judicial a su vez. Pondríamos muchísimo énfasis en la repercusión de los valores de la abogacía de vuelta como una profesión humanitaria, en el sentido que está al servicio de la gente, no es al servicio del dinero como una versión, hay una cuota no mercadeable o no mercantilista que se tiene que recuperar. Y tercero, por supuesto, es el ejercicio, si se quiere, no solo honesto, sino genuino de la profesión en el marco del servicio a la ciudadanía, porque cada vez que yo hago, como decías en tu introducción, la atención de tus problemas personales, doy mi cuota de grano de arena en esa idea de una mayor justicia. Claro. Entonces, esa visión macro, esa visión país, es un acento que a nosotros nos gusta subrayar, ¿verdad? Ahora, institucionalmente, faltan, digamos, más normativas para elevar también el nivel académico de nuestros profesionales y colegas abogados, porque uno es testigo de veces en que hay escritos que no puede presentar un universitario. Hay sentencias de jueces que no pueden ser emitidas por un juez, errores de concordancia, de género, número incluso. Y hay, digamos, hasta en eso tan básico como es lo gramático, la gramática, uno se da cuenta de que hay un problema en la formación de nuestros profesionales. Sí, hay un libro que recomiendo yo, se llama Demasiados abogados, escrito por Carnel Luthi a comienzos del siglo XX, un procesalista clásico. Comienzo ya del siglo XX. Te hablo de cuando él ejercía la profesión en Florencia, más o menos en 1900, o sea, hoy hace 100 años, él explicaba los problemas de la Italia de aquel entonces. Ese libro está escrito para Paraguay, es idéntico, Directo. 100 años después. Él encontraba que hay gente que estudia abogacía por descarte, o sea, como no puede ser físico, como no puede ser astrólogo, como no puede ser ingeniero, entonces es abogado. Hay gente que es simplemente hija de abogados, en mi caso, abuelo de abogados, nieto de abogados. Hay un montón de gente que cree que esa es la mejor profesión para ganar dinero y el resto más chiquitito es vocacional. Si pudiéramos aumentar el número de abogados vocacionales, tendríamos muchísimo mayor por decir de la abogacía. Pero el problema, lastimosamente, no se acaba en la profesión. Tiene que ver muchísimo con la universidad, tiene muchísimo que ver con el colegio, la escuela, digamos. Sí. Entonces, si vos traes de una familia 5 años de niñez, 14 años de colegio, 6 años de facultad, 20, 25 años de formación preprofesional, esos son vicios o virtudes muy arraigados a la hora de empezar a ejercer. Y la recuperación de los valores empieza en casa, ¿verdad? Ahí se enseña a decir gracias, por favor, tome mi asiento, después de usted, doctor, después de usted, su señoría. Entonces, hay un trabajo que nos acaban una única causa, digamos, que empieza por casa y bueno, hay que escarbar ahí, ¿verdad? Institucionalmente, ¿qué objetivos tiene el Colegio de Abogados del Paraguay? Mira, acabamos de cumplir un año interesante, me queda medio año para ver si lo podemos implementar. El colegio acaba de cambiar su estatuto, acaba de abrir sus puertas. Hoy puede serse miembro del Colegio de Abogados sin necesariamente ser de Asunción. Puede cualquier abogado del país, de cualquier otro colegio, sin necesidad de excluirse de sus otros entes, formar parte. Ser estudiante de Derecho te permite hoy ser socio del colegio si querés, sin problema. Acabamos de crear un centro de arbitraje. Nuestra intención es dar una oferta más de solución de conflictos alternativa en el mercado, distinta de las existentes en Paraguay. Queremos seguir apostando a la capacitación y queremos que el colegio no se acabe en la actitud gremial meramente del problema de pasillos o tribunales, sino hacer también un trabajo de sociedad civil organizada poniendo, digamos, golpes fuertes en la mesa en cuestiones civiles o cívicas relevantes. Tener voz propia. Tener voz propia. Tuvo el colegio, tiene el Colegio de Abogados del Paraguay, gracias a las comisiones directivas, bueno, desde antes incluso de un Oscar Pacielo, pero con un Rubén Galeano contigo, una voz muy fuerte del Colegio de Abogados del Paraguay. Te agradezco los conceptos. Hay un acervo intangible que yo no puedo poner en el balance, ¿verdad? Pero creo que esa manera coherente de ir diciendo o institucionalmente ir diciendo las ideas civiles
como contrapeso al poder político, como contrapeso al poder público de la Corte, del ministro, de la Fiscalía General del Estado, de la policía, de todo lo que tiene que ver con la profesión, con el secreto profesional, el derecho a la defensa de las personas, es un tema que a nosotros nos prende las alarmas y salimos un poquitito de lo gremial entrando al terreno político, ¿verdad? Muy bien. Ahora, finalmente, y agradeciéndote nuevamente, presidente de la presidencia, creo que hay eventos culturales, mañana creo que hay un evento, mañana jueves Así hay un mismo. evento, ¿verdad? Pero quiero un mensaje tuyo en estos 80 años dirigido no solamente a las señoras abogadas, a los señores abogados, los queridos colegas, a los estudiantes, sino al ciudadano que de repente lo que hace es requerir el servicio de un profesional del derecho. Y un mensaje tuyo, por favor. Mira, primero que nada, agradecerte como siempre. Vos sabés que nuestra relación con Causa Justa y contigo es prácticamente ya una hermandad, así casi de amistad. Solamente el mismo club no compartimos y eso está muy bien. Entonces, agradecerte primero el espacio. Segundo, invitar a los que nos ven. Nosotros tenemos la celebración del 80 aniversario el jueves, a mañana de noche, de tarde-noche. Vamos a reconocer por primera vez la labor de dos grandes personas que son Heriberto Lescano, funcionario judicial del quinto turno en Asunción, y Marieta, que es la famosa Marieta. La famosa Marieta, que trabajó 60 años en el Poder Judicial, dándote una sonrisa y, en nuestra opinión, con la mejor caligrafía que algún cargo judicial. La mejor letra tiene. Sí. Le vamos a reconocer a ellos porque creemos que si de alguna manera el sistema de justicia puede ser mejor, es con hombres y mujeres como ellos dos. Queremos reconocer eso desde el gremio y finalmente, por supuesto, invitarles a todos a acompañarnos con un vino, una paella, un poco de música folclórica paraguaya, para que vean que el colegio es también un lugar donde se celebra amistad, donde se celebra el trabajo de nuestros mayores y ofrecerle a partir de ahí, en los discursos, en el quehacer, un espacio a la gente para que crean la abogacía como esa actividad señera que fue en sus comienzos, ¿verdad? De actividad genuina, pro justicia, pro persona, pro sus intereses, en el marco del Estado de Derecho. Perfecto, pero también, ¿cómo aquella persona interesada, estudiante de Derecho, ya que ya pueden inscribir, asociarse al colegio, también colegas del interior, ¿cómo se puede hacer la inscripción? ¿Cómo es? Hoy es facilísimo. Hoy entrando a la página web del colegio, que es colegiodeabogados.org.pi, de organización, descargas un formulario, lo firmás, lo llenás, nos mandás al colegio. Eso se recibe en el consejo directivo. Necesitas la firma de 2 proponentes. Yo puedo ser perfectamente uno de ellos, encantado. Todos los estudiantes de Derecho de cualquier facultad de Derecho del país pueden hoy en día, de cualquier universidad pueden formar parte del Colegio de Abogados como socios. Esa es una modificación estatutaria que no tendrá más de un mes. Abrimos las puertas para ellos también. Y a partir de ahí, hoy hay sistemas de transferencia de débito automático, sin intereses. 40.000 guaraníes mensual, ¿no? Como todo el mundo dice, a 2 cervezas, un lomito, una caja de cigarrillos. Eso cuesta asociarse al Colegio de Abogados del Paraguay. Es la cuota del Colegio de Abogados del Paraguay. Facilísimo. Bueno, doctor Manuel Riera, como siempre, un verdadero placer y muchas felicidades a vos y en tu nombre a los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados del Paraguay, a los expresidentes y exdirectivos de esta decana institución gremial. Gracias, Héctor, de vuelta por las palabras. Te esperamos mañana. A vos y a señora, que quede constancia. Están ambos invitados. Sí, señor. Nos vemos mañana. Gracias. Perfecto. Era el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. 80 años no lo cumple cualquiera. Lo acaba de cumplir el 5 de junio pasado. Esta institución tan cara a los afectos de los abogados y abogadas de este país. Vamos a la pausa. A la vuelta del corte vamos a hablar de una fecha también que se recordó llamativamente o coincidentemente el 5 de junio también pasado, el Día Mundial del Ambiente. A la vuelta del corte. ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas sufren, hasta incluso día a día, el golpe o los golpes de la delincuencia común, en donde se hacen o se cometen todo tipo de tropelías en detrimento del interés de los ciudadanos y ciudadanas, habitantes de este país, que son respetuosos de las leyes, de las normas? Como ejemplo tenemos muchos, pero le queremos traer lo que pasó el día lunes
por la tarde, incluso hay videos, en el barrio Jara, en el barrio de capitalino, barrio Jara, en la circunscripción de la comisaría 20, donde un hombre, ahí está el aire, los vemos en paños menores, un hombre tuvo en vilo, en la siesta del día de ayer, tuvo en vilo a varias cuadras de anteayer, mejor dicho, del lunes, a varias manzanas del barrio Jara, en donde de manera increíble este joven, con varios antecedentes, que ingresó obviamente a una casa para robar, hoy sin embargo al parecer tuvo los beneficios de los oficiales y suboficiales, al menos eso se denuncia, de la comisaría 20, ahí la jurisdiccional del barrio Jara. Se encuentra con nosotros vía Zoom el doctor Guillermo Ferreira. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Todo bien, todo tranquilo acá, justamente para un testimonio de lo que hemos pasado el día lunes. Y por sobre todo ser la voz del grupo de vecinos del barrio. Es un barrio, como siempre está en tus palabras, un barrio más que populoso, diría ya clásico de Asunción, donde de un tiempo a esta parte de ser tranquilo pasó a ser una especie de recurrente en esta clase de noticias, Héctor. El doctor Guillermo Sanabria, yo lo cambié de apellido, mil disculpas, es quien sufrió los efectos del golpe de este individuo, pues encima de tu casa, o en el techo de tu casa, finalmente fue capturado, por así decirlo, por los policías que se movilizaron en la zona. Siempre, pues, o sea, cuento que lo más simpático del caso fue que yo estaba recibiendo a un cliente y al momento de entrar me dice, mira, hay una patrulla acá que acaban de girar con mucha velocidad, algo está pasando. Digo, bueno, algo que últimamente está haciendo común, porque a la noche, como había comentado en la radio, en la noche suelen recorrer bastante disfrazados de gente que recolecta de plásticos. recolectores, de recolectores, sí. Claro, porque se manejan con las bolsas juntando, si viene la policía, no, ellos... Bueno, era lo que decía. Ahí está. ¿Sí, doctor? Nos damos cuenta que por las cámaras el recolector revisa 5 veces el mismo basurero, ¿verdad? Entonces, evidentemente está con otras funciones. Bueno, entonces llega la noticia de que entró alguien en la casa, atrás del grupo de seguridad que armamos ya por necesidad, que hay una persona que entró en una de las casas y que la noticia evidentemente era que estaba por los techos. Y eso pues, en casa justamente causó mucha alarma. Todos los vecinos salieron a ver qué pasaba. Y ya directamente al instante siento que la policía llega, toca el timbre de casa y me pide entrar a mi domicilio porque tengo un segundo piso y una terraza. Y entra la policía, le pregunto a la policía por qué entra, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el pecado del prójimo? No, él había cometido un robo, ¿ok? Adelante, entraron 4 oficiales, se subieron a la terraza. Desde ahí vieron todo el recorrido de las tejas derrotas y el camino que había hecho este señor. Y en eso no le estaban ubicando, pero ya a través de radio, no, está al lado, hasta que en un momento dado cruza directamente hacia la parte final entre la casa colindante de mi casa y mi casa. Y ahí directamente la policía ya lo ve. Y lo más cómico del caso, que aparece como la grabación, aparece directamente en paños menores. El hombre se llama Juan Pablo, sí. Juan Pablo Vareiro. No, Alejandro Manuel Vareiro tengo yo. Perdón, Alejandro Vareiro Ortellado. Este es el individuo, véanlo bien, que hizo una especie de recorrido turístico por los techos de varias cuadras ahí en el barrio Jara, sí, a plena luz del día, en horas de la siesta. Ni siquiera estábamos hablando de la noche. 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde del lunes. Sí, sí.
Y la gente, los vecinos sorprendidos, asustados, mandaban mensajes al WhatsApp: está sobre mi techo, está sobre mi techo, ahora mismo cruzó en tal lado. Y llegan los policías y uno como curioso, era para ver qué está pasando, más todavía porque era mi casa. Salgo a revisar y directamente ya le veo al policía encañonándole al prójimo para que se rinda, ¿verdad? Porque ya estaba anatómico, pero estaba sobre una especie de cantero que está en el techo. Ujú. Y directamente los dos policías que ya se subieron por casa, por la terraza también, ya pasaron por mi techo. Dicho sea de paso, me rompió 90 tejas. Eh, entonces ahí le agarran, le aprietan y ya le encañonan, y directamente, como de la grabación, le pasan le pasan a la esposa para que gentilmente él se coloque, ¿verdad? Pero Eh, uno cree porque acá la historia realmente no es la historia de la no, no, no. captura de una persona probablemente adicta con 3 antecedentes penales que se paseó por los techos en plena siesta de este lunes pasado, sino lo que pasó después en la comisaría 20 del jurisdiccional Barrio Jara, en donde uno ahí está, digamos, que uno encuentra que no hubo final feliz en esta historia. Claro, la orden, el consejo del oficial dice: vengan, vengan, porque si no hay denuncia no podemos hacer nada. Ok, fueron tres, en principio se fueron tres vecinos a hacer la denuncia. Entonces nosotros tranquilos, bueno, por fin uno menos. Cuando recibo el mensaje de uno de los vecinos que estaban ahí, me dice: doctor, no nos están queriendo tomar la denuncia. Y le digo: ¿por qué no? Ellos tienen la obligación de tomar la denuncia. No, porque el presunto ladrón o hizo el hurto no tiene ningún bien material consigo. ¿Ok? Entonces, si puedes venir, pues yo tengo un cuñado también que es penalista. Entonces me apersoné a la comisaría, hablo con el oficial, y la frase que me es totalmente desalentadora. Me dice: mire, señor, él solamente tenía su documento, no tenía ningún bien. Y le digo: señor oficial, disculpe, pero en el camino de la fuga, tranquilamente pudo haber tirado todo lo que había hurtado, o si en caso que no haya hurtado, o sea, pues le estamos premiando al señor, al presunto ladrón, porque tuvo la viveza de no mantener consigo los objetos robados. Es más, la ropa que tenía puesto ahora, hasta ahora mismo, está en mi techo, ¿verdad? Sigue en En tu las tejas. techo, sigue en tu techo. Sigue sigue en mi techo. Justamente una vecina me ayudó a contar las tejas y, mira, doctor, ahí está el pantalón del prójimo. Es más, escuché también en la televisión que querían darle un tono jocoso de que querían pararse, de que presuntamente era, como popularmente se dice, entrar de yacaré. Ujú. Y yo no conozco un caso que mueva 4 patrulleras y 10 oficiales por un caso así, ¿verdad? No es nada simpático, Eh, no es nada simpático también como medios de claro, comunicación tratar de hacer una broma de algo que a ustedes como vecinos del barrio les tiene ya cansados, cuál es el accionar ya impune incluso de este tipo de delincuentes. y al no tener pruebas, dice el oficial Orondo, dice: no podemos mandar a la fiscalía, entonces le vamos a mantener 6 horas. 6 horas y luego no podemos hacer más. O sea, que nosotros, el barrio entero salió, aplaudió, incluso algunos vecinos quisieron, le tuvimos que atajar para que no hagan para que no se salgan, ¿verdad? Porque estaban buscando hacerle daño. Al final, este señor puede salir, o si ya salió de la comisaría, tranquilamente puede venir y ya nos tiene relojeado a todos, ¿verdad? Eh, yo, hasta donde yo sé, la policía, la función principal de la policía, aparte de aprender, es prevenir. Ujú. Y si un prójimo te tiene 3 antecedentes, porque inclusive hay unos cuantos vecinos que ya lo reconocieron diciendo que fueron unos que ya habían hurtado algunas cosas a su casa. O sea que, porque en esas circunstancias no tenía nada consigo, él fue eximido de culpa y pena por la propia policía, que movió recursos, es lo más simpático, movió recursos, movió gente, movió policías, recursos humanos y también patrulleras para soltarle en 6 horas. Me parece muy ridículo. Finalmente, ¿cuál es la reflexión que queda con todo esto? Que los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, cumplimos las leyes,
que tratamos de adecuarnos a lo que mandan las normativas, debemos vivir encerrados y esperando pacientemente, pase señor delincuente, pase señor Chespito, pase señor Chespicero, pase señor ladrón. Pase y vea todo lo que hay. Pase y vea y lleve. Pase y vea todo lo que hay. Pase y lleve. Claro, vea, hoy tenemos una linda promoción, ¿verdad? No va a llegar nada, tranquilo, puedes salir por acá. O sea, a ese grado de ironía y tristeza, y queda la reflexión, Héctor, que los vecinos, ante esta respuesta, nos queda otra que la próxima no le llamamos a la policía. La próxima se la guarda, de alguna forma se la agarra, y si se le comunica a la policía va a ser por otros motivos. Ese es el pensamiento, lastimosamente, que nos queda, porque al fin y al postre va a terminar siendo o ellos o nosotros, ¿verdad? Y evidentemente la policía no está jugando al lado nuestro. Qué fuertes declaraciones, no lo dice cualquiera, lo dice un abogado del foro, no es cualquier cosa también, sí. Porque también nosotros nos rendimos ante la realidad. No podemos decir que está bien tomar justicia por manos propias. Jamás va a estar bien tomar justicia por manos propias, pero si la policía, si el suboficial, que no me acuerdo el nombre, a quien le llevan se declara, ¿cómo se llama? Colmán Santa Cruz. Sí. Wilfrido Colmán Santa Cruz. Sí. Wilfrido Colmán Santa Cruz, suboficial de la comisaría 20. Él se erigió en fiscal y juez y decretó que este muchacho no tenía que ser procesado por el Ministerio Público. Es más, y sacerdote, porque le eximió de culpa, le dio 6 horas de pasantía para luego soltarle de vuelta de vete y no peques más. Trágico, realmente, doctor Sanabria. Tragicómico. Tragicómico, terrible. Doctor Guillermo Sanabria, gracias por este abordaje, que el caso del barrio Jara sirve de ejemplo, pero realmente, penosamente, no es el único caso en donde el brazo largo de la ley, que debería ser la policía, en vez de agarrar con firmeza al individuo que ha cometido un delito o un crimen, lo que hace es acariciarle por la cabeza y decirle, anda nomás y después vení cuando quieras. Ese es el problema. El famoso otra oportunidad. Realmente, doctor Sanabria. ¿Y vos a quién le cobras los tejados, las tejas rotas también? Bueno. Sí, vamos a ver cómo hacemos. Doctor Sanabria, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Esto es trágico, tragicómico. Y el caso del barrio Jara, ahí en la zona de la avenida Artigas aproximadamente, es un ejemplo de lo que está pasando a nivel país, en donde la delincuencia se adueña de las calles, ni qué decir el crimen organizado, y los que somos respetuosos de las leyes para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos, debemos vivir encerrados, y algunos incluso deben vivir armados. Una pena realmente. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.